Gracias a Dios. Gracias al coro. Qué bendición tenemos estar aquí en esta noche, estar disfrutando la revelación maravillosa que Dios nos ha dado en este compañerismo. Nuestro reto primordial esta noche es continuar el propósito de Dios en la tierra, no solamente hacer obras religiosas o tener actividades religiosas, pero como en una carrera de relevo, necesitamos pasar la batuta a la generación siguiente. Yo he leído probablemente 6 libros en los últimos 4 meses, libros en discipulado, muy buenos libros que han sido escritos, y estamos viviendo esa revelación maravillosa del discipulado, que Dios lo ha hecho una realidad. Este edificio está lleno de cientos de iglesias que han sido plantadas alrededor del mundo. Muchos trabajadores están aquí, líderes de iglesias. Yo quiero predicar un mensaje de Deuteronomio 34. El título de mi mensaje es Pasando la batuta. Quiero que me sigan en la Biblia. Deuteronomio 34, comenzando en el versículo 9. Dice así: Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos. Y el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. El primer libro que yo leí, fue un libro que está relatando el movimiento de Cristo Jesús, un libro tremendo, el movimiento de Jesús. 3 libros se escribieron en este movimiento. En los últimos 2 años se han escrito. Lester Summerall echó fuera un demonio de una mujer allí en las Islas Filipinas, en una prisión. Él escribió un libro, y ese libro se llamaba la obra de Dios pentecostal, la obra pionera pentecostal de Dios. El despertar aquí en América, es otro libro llamado así, y otro es la biografía de Chuck Smith, de la Iglesia del Calvario. Todos estos y más son libros que tú necesitas leer. Todos tienen adentramiento, hombres que no simplemente están hablando de una teología, pero que actualmente, varones que han caminado ese caminar, han hecho discípulos. Con esto, pasando la batuta,
Es muy primordial en el deporte, en la carrera, donde atletas llevan esa batuta, en la carrera se la pasan al siguiente y ese se la pasa a otro y al otro. Y esto demuestra la realidad de completar algo para Dios. Estamos hablando de impartición por discipulado. No es una técnica. Mucha gente lo quiere poner como que es una técnica. La iglesia moderna hoy día comienza y enfatiza ciertas técnicas, terminología como formatos o técnicas de comunicación. Un hombre dijo estas palabras. Dijo, si yo no tengo una presentación en la internet, si no tienes una presentación en la internet, tú no puedes levantar una iglesia. Oh, qué mala noticia tengo para ti. Estamos levantando iglesias. Esta generación está adicta a la internet. Mucha gente la quiere maestrear, pero en el proceso. Por ejemplo, Chuck Smith en su biografía, él clama que esta es la llave la que levantó la iglesia del Calvario. La iglesia es una iglesia mega grande en Costa Mesa, California está. Él clama que enseñar la Biblia verso por verso, esto va a construir, o que esto construyó la iglesia Calvario. Pero eso no es verdad. Dios levantó la iglesia Calvario. Así como Dios levantó la iglesia aquí en Prescott. Fue Dios el que la hizo. Él comenzó, un hombre fue la llave para levantar la iglesia del Calvario. Él se llama Lonnie Frisbee. Él estaba bautizando a miles de hippies en el océano. Él fue la clave o la llave para ese movimiento. Esa fue una clave para el movimiento de Jesús. Estamos hablando en esta noche de envolvimiento personal. En 2 de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En 2 de Juan 12 dice, tengo muchas cosas que escribirles, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a ustedes y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. 2 de Juan 1:12. En 1 de Tesalonicenses 2:12 dice que andubéis, dice, les encargamos que andubéis como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. 2 de Tesalonicenses 2, del 12 al 13. Un movimiento de iglesias dice que calculan que dura como 12 años. Movimientos grandes de Dios suceden. Han hecho una encuesta. Dice que hicieron una encuesta que un movimiento grandioso de Dios dura aproximadamente 12 años. Tú y yo
nuestro movimiento, que es de Dios, ha durado 49 años. Qué maravilla, qué revelación tan maravillosa Dios nos ha revelado a este compañerismo. No hay una genialidad envuelta o mía. Yo no comencé este compañerismo, Dios lo comenzó. Yo no vacilo en decirlo. Después, hemos estado disfrutando el movimiento de Dios por estos años. Estoy yo sorprendido de mirar lo que Dios está haciendo. Yo salí de una iglesia de allá fuera del mundo. Me pregunto, ¿qué hizo esto que se cumpliese? Yo finalmente realicé que la razón por la que Dios ha bendecido este compañerismo es porque hemos traído dignidad a la iglesia local. No tomarlo a la ligera lo que Dios ha hecho en ese compañerismo. Oh, todos lo pueden hacer, oh, es raro lo que Dios puede hacer. Unos piensan o dicen. Pero cuando yo y mi esposa llegamos aquí a Prescott en el año 1970, ustedes me han escuchado que yo lo he dicho. Empezamos a trabajar con lo que Dios nos dio y los trabajadores que teníamos y nos dimos cuenta de lo que Dios estaba haciendo y nosotros nos entonamos. Fue lo que hicimos, nos alineamos. Comenzamos a dar dignidad a la iglesia local. Empezamos a plantar iglesias, ¿verdad? No solamente plantamos iglesias, pero empezamos a mandar iglesias al extranjero. Tú ni te imaginas lo revolucionario que esto es. Organizaciones no plantan iglesias. Iglesias van a plantar iglesias. Comenzamos a hacerlo. La primera iglesia, fuimos aquí a Wickenburg, Arizona. Un pueblito, 70, 80 millas al sur de aquí. Un pueblito de puros vaqueros, la capital mundial. Uno que salió de ahí de Nueva York. Ahí en verano, allí en Wickenburg, como 1,500 personas venían. Cuando salían todos de Nueva York, que salían del calor al desierto, 2,500 personas. Venía el tren, paraba ahí en la estación y se bajaba la gente. Y ahí se permanecían en ese pueblito. Pero Dios comenzó a mover poderosamente. Pusimos a uno ahí en Wickenburg y esta iglesia en 7 meses se estaba sosteniendo por sí misma. Tú ni te entiendes, muchos de ustedes ni entienden lo que estoy diciendo. Pero ese es el propósito de Dios, ese es el plan de Dios. Esa es su intención, plantar iglesias indígenas. Dios se preocupa por la iglesia indígena. No todas se convierten en indígenas, pero ese es el plan, es lo que intenta Dios. Estaba yo en Australia el año pasado, estaba en una junta con los pastores. Uno de los pastores me dijo, Pastor Micho, ¿cuánto tiempo usted cree que debo yo de renunciar a mi trabajo? Un pastor. Ahorita. O vas a trabajar para Dios o vas a trabajar para ellos. Ese es el plan de Dios, le dije. Yo he predicado seguido sobre esto. Cada iglesia es una semilla. Cada individuo es una semilla. Los principios
hacerla una iglesia indígena y que se sostenga por sí misma y que sea propagado. Eso está y depende de cada iglesia. La semilla está ahí. Es nuestra responsabilidad de que llegue y sea fructífera y que se cumpla. A menos que estemos pasando esto, no vamos a poder continuar lo que Dios comenzó. Es por eso que yo dije, es un milagro. Estamos aquí 49 años después, evangelizando, ganando almas, plantando iglesias. Nuestro blanco es esto. Esa es nuestra mira. Ese es nuestro propósito. Dice la palabra de Dios, leí hace un momento, el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Qué conferencia vamos a tener? Y es nuestro trabajo tomar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y lo pasemos así como un corredor a cada trabajador que está aquí. Y si no, te vamos a hacer sentir miserable hasta que obedezcas a Dios. Haznos feliz, pastor. No, te voy a hacer miserable hasta que obedezcas a Dios. Ese es mi trabajo, ¿sabes? Hay un pastor, un pastor que estaba allí en Dover, Australia. Él se llamaba Neil Prosser. Neil Prosser estaba en una ciudad ahí aislada, pero era un hombre de Dios, estaba aislado. Él dijo una cotización en una conferencia. Dice, no me digas cuántos asientos tú estás llenando. Dime cuántas iglesias has plantado. Él sabía esta cuestión. En Romanos 13, versículo 12 al 14, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día. Honestamente, no en glotonerías o borracheras, no en lujurias o lascivias, no en contiendas o envidias. Somos un compañerismo de discípulos. Pensemos en esto por un momento. Impartición va a formar discípulos, es una dimensión tangible. Tú y yo nos vamos a convertir como la gente con la que nos juntemos. En 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cada cruzada es una oportunidad, y yo lo digo en las cuestiones, en las reuniones o juntas de pastores que tenemos. Pastores necesitan asistir a las cruzadas de la área local. Si tú asistes a una de estas cruzadas, tú vas a comenzar y vas a mirar lo que Dios puede hacer. El blanco es hacerla indígena. La Biblia está llena de ejemplos. Nosotros intentamos reproducir esto. Es por eso que le llamé a mi mensaje pasando la batuta. La batuta es una dimensión de discipulado, reproducir. En el libro de Hechos 4:13 dice así, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban
y reconocían que habían estado con Jesús. Si tú no tomas la oportunidad de venir a la conferencia, estás perdiéndote una de las grandes bendiciones, porque nuestras conferencias producen. No nos juntamos, no levantamos pancartas o actuamos religiosos o estamos aquí con un negocio, amén. A menos que plantemos iglesias de esta conferencia, hemos fracasado lo que Dios nos ha llamado que hagamos. Es por eso que tenemos estas conferencias, lo he dicho antes, hacerlo visible para que obedezcan a Dios. Yo te voy a hacer miserable hasta que obedezcas a Dios. Si tú no predicas, si tú no haces que la gente se sienta mal de su pecado y obedezcan a Dios, estás fallando. En el libro de Lucas capítulo 10, versículo 17 al 19, dice la palabra: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Nuestro blanco en esta conferencia, nuestra meta es una dimensión supernatural. Esta es una dimensión clave. Estamos nosotros mirar gente salva, llenos del Espíritu Santo, con la evidencia de que están llenos del Espíritu Santo. En el libro de Hebreos 13:13. Dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio o su reproche. El enfoque aquí y salirse del empuje constante. La meta o el blanco de Dios es que seamos constantes. Esto se mira muy raramente hoy. Yo leí una cotización recientemente que dice así: inspiración es algo común, pero el durar es algo que es muy raro. Mucha gente se siente inspirada, se sienten emocionados. Cuando yo predico en una conferencia, estoy yo hablando a la gente, tratando de conmoverlos. Y muchos sí responden a un llamado de altar, responden, pero déjame decirte, esto es muy raro, llevar a gente a resistencia, ¿verdad? Mirarlos con esa resistencia. No ha habido un cambio, no ha habido un cambio en la meta de Dios. En 1963 yo leí el libro de Robert Copeland. Él era un hombre que tenía una maestría de evangelismo, quiero decirte. Yo cuando leí ese libro dice, allí está. Vemos aquí, él no lo estaba haciendo por sí mismo. No fue hasta que en 1970, cuando llegué yo aquí a Prescott, Arizona, empecé yo a mirar a jóvenes salvarse. Algunos de ellos están aquí. Ya no están jóvenes, no más. Su pecho se ha caído a su cintura. Si tú ves esos videos allí en el pasillo, las pantallas, muchos de ellos tenían cabello. Ahora ya no tienen cabello. Pero eso no quiere decir que no pueden hacer algo para Dios, amén. Discipulado no ha cambiado. Sin embargo, hay gente como algunos que dicen que tienen una mejor idea o un ideal. El apóstol Pablo no lo menciona en Hechos 20, versículo 29, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño.
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En el libro de Galatas 3:1 dice, oh Galatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Lo que estoy hablando es algo que se observa. Como este hermano Neil Prosser de allá de Australia, este hombre, que dijo esta declaración. No me digas cuántos cientos has llenado, dime cuántas iglesias has plantado. ¿Cuántas iglesias has plantado? Esto es lo que tú y yo hemos sido llamados, amén. Plantar iglesias. Hay iglesias aquí, en este cuerpo de conferencia, en toda esta semana, que tú y puedes plantar iglesias si quieres. Dices tú, no queremos hacerlo. O está alguien que tiene un deseo de salir, lo necesitamos, no lo quiero dejar ir. O hace muy buen dinero. ¿Y eso qué? Es por eso. Necesitas mandarlo a plantar. Al menos tiene un buen cerebro. Plantar iglesias. Esto va a ser observable. En Segunda de Reyes 2:15 dice así, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. De vez en cuando hay ciertos excitamientos que suceden. Yo me acuerdo cuando el movimiento Pensacola, una insanidad, y nuestro compañerismo, varios de nuestros varones que fueron a ese movimiento, estaba yo escuchando que era lo más grandioso, que era algo fantástico. Esta gente, tenían un excitamiento nuevo, amaban a Dios. Pero yo me di cuenta en mi espíritu que no era de Dios. Era algo carnal. Y yo les dije, no va a durar eso. Varios de nuestros hombres de nuestro compañerismo se anclaron, muchos de ellos ni están con nosotros. Eso no es de Dios. Yo vine a una conferencia, yo repartí cierto material, se los di. Y un varón, él me confrontó, dice, ¿tú has pasado? Le dije, sí. Lo tiró en el bote de la basura enfrente de mí. Él no está con nosotros este día. Él se destruyó a sí mismo. Discipulado es el llamado de Dios, es el llamado de Dios a la iglesia. Discipulado es algo simple, pero al mismo tiempo algo muy profundo. La Biblia nos dice, estas señales seguirán a aquellos que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán con nuevas lenguas y van a producir sanidad y liberación. Yo comencé este año predicando en las conferencias donde he sido invitado a predicar a varias conferencias, y en el seminario de las 11 yo prediqué un mensaje sobre la sanidad, prediqué sobre enfermos, oré por enfermos y les dije, cualquiera dice que desee un milagro, necesitamos
hacerlo. En Primera de Corintios 12:1 dice así: no quiero, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentil se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a ídolos mudos. En Romanos 12:1 dice así: así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si tú estabas en nuestra conferencia pasada en julio, yo hice un movimiento deliberadamente. Yo declaré que tú no necesitabas un don de sanidad para orar por los enfermos. Yo hice un llamado para que gente que tenían enfermedades o dolores o tumores o alguna lastimadura, tal vez pasaron como 60 personas, pasaron a este altar. Aquí estuvieron de pie, oré por ellos. Clamamos un mandato de sanidad y mucha gente levantaron su mano que recibieron sanidad. Había unos que tenían lastimaduras en sus hombros, testificaron esa noche que fueron sanados. Gente está siendo sanada. De ese video, muchos estaban en live stream. Yo los reté. Los reté que empezaron a orar por los enfermos. Cualquiera, dice, puede orar por la sanidad. La cuestión es esta dinámica de orar por los enfermos. No se toma algo especial o un don especial, simplemente hazlo. Gente está siendo sanada después de ese video, lo están mirando una y otra vez. Estamos recibiendo reportes de gente que ha sido sanada, varios testimonios. Lo que necesitamos hacer lo que Dios nos ha llamado. Cualquiera puede ser un discípulo. Tienes que hacerlo. Cualquiera puede mirar a alguien sanar, pero tienes que hacerlo. En esta noche yo quiero que hagas un favor. Quiero que inclines tu rostro y cierres tus ojos por unos momentos. Yo te reto, esa es una declaración simple. Hay personas aquí en esta audiencia que tú tienes gente que tú puedes mandar. Tienes el personal. Estamos en una arena conmoviendo a corazones. Yo te estoy retando, rostros inclinados, ojos cerrados. Te reto a que obedezcas a Dios. Dios está tratando contigo esta noche. Hay pastores aquí. Dios está tratando contigo. Tú puedes plantar una iglesia si tú quieres. ¿Cuántas personas en esta noche? Levantarías tu mano y dices, pastor, yo voy a obedecer a Dios en esta conferencia. Levanta tu mano. Yo voy a obedecer a Dios esta noche. Dios está tratando contigo. Pastor, tú tienes gente que quieren pionar una iglesia, que quieren ir a hacer la voluntad de Dios. Están esperando que tú obedezcas. Tú tienes que hacer ese cometimiento, tal vez la sustancia, tal vez las finanzas. Tienes que hacer un sacrificio tal vez, de soltar a tu pueblo, a tu gente. Esta va a ser una conferencia fantástica, lo siento en mi corazón esta noche. La razón es, Dios está tratando con gente. Pastor Greg Mitchell me dijo ciertas cosas que está haciendo un cometimiento de lo que él va a hacer en esta conferencia.
y en el realmo espiritual de obediencia. Discípulos, tocando, orando. Yo quiero que en este momento oremos, clamemos a Dios. Vamos a alabar a Dios. Vamos a alabar a Dios. Oh Señor, yo voy a alabarte. Voy a obedecerte. Obediencia a las cosas de Dios. Sanidad supernatural. Alabemos su santo nombre, iglesia. Obedecer. Vamos a obedecerte, Señor. Dominio del Espíritu Santo sea suelto. El reto es ahorita. Yo quiero, si Dios trató contigo, quiero que pases a este altar. Dios movió en tu corazón, yo quiero que pases. Sé obediente a Dios. Dios ministró a tu corazón, pasa, ven a este altar. En este servicio, esta noche, vamos a entrar en una obediencia personal. En este altar yo quiero que pases, habla con Dios, habla con Dios. Oh, gracias Señor por la bendición que traes a nosotros. Liberación en agrandamiento, ministra corazones. Que tu salvación, Señor, salga de este lugar. Danos iglesias para plantar, danos trabajadores, oh Dios. Maravilloso es el nombre de Cristo Jesús. Danos trabajadores, Señor, en este lugar. Danos trabajadores en este lugar. Maravilloso es tu nombre. Maravilloso es tu nombre, Señor. Obediencia, oh Dios. Obediencia, oh Señor. Alabemos su santo nombre, iglesia. Oh, sí, mi Dios, sí, Dios. Sí, Dios. Oh, gracias, Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar un canto de alabanza. Él es Señor, ha resucitado de los muertos. Vamos a cantar a Dios.
Dios habló a tu corazón. Yo quiero que tú vayas a hablar con tu pastor antes de que la noche termine. Lo que Dios trató contigo. Habla con tu pastor. Tu disponibilidad, tú y tu esposa juntos. Él es Señor una vez más. Él es Señor. Como dijo Neil Purcell, no me digas cuántos asientos has llenado, dime cuántas iglesias has plantado. Necesitamos tener un corazón para las cosas de Dios. Pastor, hay que tener un corazón para Dios. Dios los bendiga. Recuerden oración aquí a las 8 de la mañana. Vamos a despedirnos. Pueden salir. Dios los bendiga.